Twin Peaks tuvo su propio Big Bang. Aquella gran explosión originada por los sueños de David Lynch y Mark Frost dio lugar al nacimiento de un universo que solo atiende a sus propias reglas y a su particular modo de confeccionar su tiempo y espacio, heredado de la experiencia e imaginario de ambos, exclusivo del serial televisivo y nunca visto hasta entonces. Los 30 episodios que componen sus 2 primeras temporadas y los 18 de su regreso facilitan con creces el tiempo suficiente para la elaboración del sistema observable por el que suspiramos y aquel que no contemplamos, pero intuimos, por el que caemos rendidos. Las leyes y códigos secretos de Twin Peaks se rigen con singularidad, teniendo el privilegio de dar parte únicamente a su propia creación, obteniendo con ello un universo exclusivo del que partir, por el que volver, o del cual vale la pena expandir. Durante las 2 primeras temporadas, las publicaciones transmedia más relevantes fueron la autobiografía del agente Dale Cooper y el diario secreto de Laura Palmer, escritas respectivamente por Scott Frost, hermano de Mark Frost, y Jennifer Lynch, hija de David Lynch, que ampliaron el universo Twin Peaks y ofrecieron una nueva perspectiva de 2 de los personajes principales de la serie, dotándolos de más profundidad y dando la oportunidad al lector de adentrarse en sus miedos más recónditos. De hecho, de cierta manera, ambas sirven de apoyo a David Lynch y Robert Engels para realizar la precuela Fuego camina conmigo. Pero en este vídeo no hablaremos de las 2 publicaciones mencionadas anteriormente, sino de la primera novela ambientada en este vasto universo realizada por Mark Frost, La historia secreta de Twin Peaks. David Lynch tiene problemas para expresarse con palabras, al menos de forma escrita. Por ello amplió la serie original en su lenguaje predilecto. El medio por el que se distingue Mark Frost es sin embargo otro, la narrativa literaria, por lo que su aportación a la expansión comenzó con la novela La historia secreta de Twin Peaks, publicada solo unos meses antes del comienzo de su regreso a la pequeña pantalla, con la consiguiente expectación que provocó. El libro, un proyecto que tenía en mente realizar su autor desde los años 90, no es una novela al uso. La narración se sustenta mediante la confección de un dossier de investigación confidencial y de uso restringido elaborado por el archivero, de identidad oculta y que durante décadas reunió información sobre Twin Peaks y parte de sus habitantes en este repertorio de registros producido mediante cartas, diarios, recortes de prensa, fotografías, transcripciones de discursos y conversaciones, declaraciones de los protagonistas, mapas, anotaciones personales, documentos oficiales del ejército norteamericano y del FBI, informes clasificados y confidenciales, entrevistas, correos postales o informes forenses. Un trabajo de investigación minucioso. Por haber, se adjunta hasta la carta de la R. Narrada de manera cronológica y dibujando nuevos misterios, nos presenta los múltiples enigmas y escabrosos sucesos de la célebre población desde su origen, profundizando en sus raíces y habitantes. Abarca varios siglos, comenzando el 20 de septiembre de 1805, cuando la expedición de Lewis y Clark, bajo encargo directo del presidente Thomas Jefferson, se erigió como la primera expedición estadounidense en cruzar el oeste de Norteamérica y alcanzar la costa del Océano Pacífico, y por tanto, llegar hasta lo que hoy se conoce como el estado de Washington y a una de sus localidades, Twin Peaks. I think about Lewis and his friend Clark, the first Caucasians to see this part of the world. Their footsteps have been the highways and byways of my days on the road. Para terminar con un informe fechado el 28 de marzo de 1989, el día que el otro Cooper salió de la habitación roja. La novela da comienzo con un memorando interno del subdirector Gordon Cole sobre el material a analizar y encontrado en la escena de un crimen cometido en 2016. He's dead. Dando luz verde a otro agente, que se nos presenta con las iniciales TP,
para realizar las comprobaciones pertinentes acerca de su veracidad, teniendo como prioridad desvelar la identidad de la persona o personas detrás de la recopilación de dichos documentos, que en apariencia guardan relación con otros asesinatos cometidos en o alrededor de Twin Peaks, siendo el asesinato de Laura Palmer uno de ellos. Tanto la identidad oculta del analista como la del archivero funcionan como el primer gancho de la novela. Esta forma de revestir el contenido supone una original forma de hacer partícipe al lector de los descubrimientos que tuvieron y están teniendo lugar. Por una parte, se presentan los documentos, archivados en este único dossier y recopilados por el archivero. Seguidamente, están las anotaciones de este al respecto de todo lo recogido durante décadas. Por otra parte, en el margen de las páginas y escrito en rojo, encontramos las verificaciones, juicios de valor y confirmaciones de verosimilitud del agente TP, siendo el lector el último escalafón en hacerse con este material confidencial y ultrasecreto, tal y como volvería a recibir el agente Gordon Cole. En sus más de 350 páginas se mezclan hechos históricos y personalidades reales con los habitantes ficticios de la localidad. Por ello, ante nosotros vemos desfilar en un mismo tomo a lo más granado de la reciente historia ocultista y conspirativa de los Estados Unidos, como Richard Nixon, Jack Parsons, Ron Hubbard, Lee Harvey Oswald o Aleister Crowley, junto a familias de Twin Peaks como los Packard o los Horn. También volvemos a visitar historias más que manidas como el caso Roswell, el proyecto Libro Azul o el asesinato de Kennedy. Personajes, lugares y sucesos conocidos por todos, utilizados hasta la extenuación por el cine, la televisión y la literatura, que han alimentado durante décadas las teorías conspirativas más alocadas y que, bajo mi punto de vista, poco aportan al universo Twin Peaks y su mitología. Como hilo conductor de esta gran parte de estos sucesos, encontramos a Douglas Milford, personaje residual en la segunda temporada, que se nos presenta como una especie de agente de negro involucrado en todos y cada uno de los escándalos de Estado. I believe that were we able to look deeply at the whole of human history, we would see that they have always been here. I believe they have observed, helped, haunted, tormented, and teased us since the beginning of time for reasons entirely their own. I believe that they are a multitude, and that their true nature is singular and energetic, not physical, evolved in some way light years beyond our ability to understand, and as a consequence, our limited, linear sense of time means nothing to them. Aunque toda esta parte de la novela se sigue con interés, sin objetivo más elevado, no podía sacarme de la cabeza la similitud con aquel capítulo de Expediente X centrado en la figura del fumador, donde conocemos su pasado y la manera en la que se vio involucrado activamente en todos estos relevantes eventos históricos norteamericanos. Todo esto forma parte del núcleo duro de la novela, con fugas puntuales que nos llevan a centrarnos en los vecinos de Twin Peaks, como la historia de amor de Ed y Norma narrada por Hawk, el libro del Dr. Jacoby publicado en su época de reportero y otro en su época de psicólogo, pasajes de la Book House sobre Andrew Packard, o una nota escrita por Audrey Horne para su padre, que es entregada en la recepción del Gran Hotel del Norte la misma mañana de la explosión en el banco. Cuando la historia secreta de Twin Peaks fue publicado, se habló sobre las alteraciones sufridas en algunos datos concretos dados en estas historias, a veces imperceptibles a simple vista, pero que no escaparon a los ojos de los más fieles seguidores. Esto dio pie a comenzar a lucubrar sobre las múltiples realidades y los saltos en el tiempo que nos serían revelados en The Return, y que más tarde Mark Frost se encargaría de confirmar en The Final Dossier. Lo más curioso de la novela, que anticipaba lo que veríamos en la temporada de su regreso, es la deslocalización de su mística y mitología. Ya no son exclusivas de Twin Peaks, sino que se valen de ellas para ampliar nuevos focos de contagio, haciendo partícipe de este universo a nuevos lugares, nuevos pueblos y nuevas ciudades norteamericanas, sin olvidarse, evidentemente, de cuál es su núcleo. En definitiva, Mark Frost consiguió una novela ejemplar, detallista, original y altamente disfrutable hasta para el fan más crítico, consiguiendo ser el aperitivo perfecto para lo que veríamos en The Return. Por no hablar de su espléndido trabajo de edición, cuidado con mimo y detalle, tanto como para que las lechuzas desvelen secretos, como al pasar un filtro rojo de unas gafas 3D, o las gafas bicolor del Dr. Jacoby, nos advierten, una vez más, que las lechuzas quizá no son lo que parecen, pero aún cumplen una misión fundamental. Nos recuerdan
que tenemos que mirar a la oscuridad.